Nosotros comenzamos anoche a estudiar qué capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso. ¿La iglesia cuál? De Éfeso. Oramos y entonces leemos el texto. Padre querido, gracias te damos nuevamente por permitirnos, por tu misericordia, tu amor, tu compasión, traernos aquí otra vez. Te pedimos que tú nos dirijas y que tu palabra pueda, Señor, calar en lo más profundo de nuestro corazón como ella misma dice que puede. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Anoche introducimos la semana o los días que vamos a estar aquí hablando de la necesidad que tenemos de reavivar nuestra vida y de la importancia que tiene Jesús para hacer eso. Solo Jesucristo puede darle vida a un muerto. ¿Sí o no? Nosotros usamos mucho la palabra reavivar o reavivamiento. Y en realidad es darle vida a un muerto, ¿verdad? Es darle vida a un muerto. Quiere decir que estuvimos vivos, de alguna manera entramos a caer o morir y necesitamos que Dios nos dé esa vida de nuevo. Y sin duda alguna solamente eso lo puede hacer Jesucristo. Anoche terminamos hablando de la condición y la invitación que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso para arrepentirse. Y yo decidí repetir otra vez la iglesia, hablar un poco más de ella, porque vamos a ver cuando estudiemos las demás que lo que ocurrió aquí es la raíz y el inicio de la decadencia de la iglesia hasta llegar a nuestros días hoy. Y que lo que ocurrió en Éfeso fue todo lo que el diablo comenzó a hacer con la frialdad y la apatía que en la iglesia existe hoy. ¿Se acuerdan que hablamos de cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? Yo quiero que lo leamos otra vez. ¿Está bien? Quiero que leamos desde el versículo inicial otra vez, el versículo que comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? Jesús. Y hablamos de por qué Jesús se presentaba así, ¿sí o no? Jesús se presentaba así porque el problema de ellos fue que se enfocaron donde no tenían que hacerlo y se desenfocaron de poner a Jesús como lo más importante, el centro y realmente lo que debía mover todo lo que se llamaba iglesia y las vidas de los que formaban la iglesia. Y dijimos que el mayor problema fue que ellos le dieron a la iglesia el lugar de ¿quién? De Jesús. Y terminamos diciendo que lo que Jesús hace, no hay ningún sistema, ninguna institución, sea divina o no divina, que pueda hacer lo que Él hace. ¿Sí o no? Y dijimos que la iglesia no es una figura o una metáfora de Jesús, sino que es otra cosa. Es lo que Dios instituyó para que los que siguen a Jesucristo puedan servirle y predicar el Evangelio. Y que la única razón de la iglesia era predicar el Evangelio y por tanto el centro de ella tenía que ser Jesús. Tiene que ser Jesús el único que puede transformar nuestra vida. ¿Ok? Por eso Jesús se le presentó a ellos así, diciéndolo que Él estaba allí en el medio, Él estaba presente y que Él era que debía de ponérsele atención. Ahora, con esa presencia de Jesús, hay algo que a mí me llama la atención, que yo quiero que notemos. ¿Era positiva o negativa la condición de la iglesia? No todo era negativo. Había las dos cosas. ¿Sí o no? Porque estamos hablando de la primera iglesia, que comenzó de una forma muy positiva.
y Hechos describe lo que hicieron. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos describen cuántos se bautizaron primera vez. 3,000 después de haber recibido el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ustedes notan, se hicieron muchos milagros y muchas cosas hacía Dios a través de ellos, a tal punto que Hechos 2, 42 al 47 enseña que ellos estaban unánimes, que se compartían el pan unos con otros y que el Señor añadía a la iglesia. ¿Cuántas veces dice el texto? Cada día los que habían de ser salvos, versículo 47, y ellos comenzaron así con todo el poder del Espíritu Santo. Pero algo ocurrió, y según el capítulo y la historia de Éfeso, se mezcló lo que el diablo hizo, lo que Jesús dijo que iba a suceder en la parábola del trigo y la cizaña. Que de eso vamos a hablar, que es algo muy importante allí. Lo leemos, versículo 2. Yo conozco, ¿qué dice? Tus obras, tu arduo trabajo, y comienza con algo positivo. Y siempre la iglesia, desde la primera hasta la sexta, siempre Dios le hace un halago al comenzar. Le da una recomendación, una invitación. Hay un patrón dentro de las 7 iglesias que se rompe en la última, porque la última no tiene ninguna virtud. Pero es resultado de todo lo que vamos a ver que sucedió en la otra, en la próxima, que se reúne todo en la iglesia de nuestro tiempo. Ahora, cuando leemos bien, Jesús comienza con lo positivo: tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. No solamente había falsas doctrinas, habían personas allí que se consideraban como malas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Ya va cuántos grupos hay allí? 2. Y los has hallado como mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Por qué trabajaron? Por amor a Jesús. Y yo quiero que usted note bien que lo que va a comenzar a presentar es la transformación de ese arduo trabajo y de no tolerar lo malo, de no aceptar las falsas doctrinas y de predicar por amor a Cristo. La transformación que hubo en eso, pero no en todo el mundo. Y si hay algo claro dentro de las 7 iglesias, que hay un grupo, un remanente que queda fiel. Siempre. ¿Por qué? Porque, repito, se cumplió allí y se cumple en las iglesias hasta el día de hoy lo que Jesús dijo que iba a suceder con el parábola del trigo y la cizaña. Les pregunto, ¿se acuerdan de la parábola? Claro. Dice que había un hombre que tenía un campo y que sembró buena semilla en el campo, y que mientras dormían los que atendían el campo, el enemigo vino un enemigo y sembró aquí y ahí cizaña. Los discípulos le llamó tanto la atención, estoy hablando de, ¿verdad?, Mateo. Los discípulos, Mateo 13, le llamó tanto la atención que le preguntaron a Jesús: explícanos la parábola. Y Jesús le dijo: el campo es el mundo, y Dios es el sembrador, y la buena semilla son los hijos del reino, los buenos, y el enemigo era ¿quién? El diablo, y que sembró malo. Si usted nota algo interesante, hay mucha gente que se confunde con la parábola. Que se ve claro aquí es que si el campo era de Dios y el sembrador de lo bueno fue Dios, ¿dónde sembró el diablo entonces? En el campo de Dios, en el lugar que Dios sembró. Pero note algo que es importante en este contexto. Cuando usted estudia bien la parábola, Dios no sembró buena semilla y el diablo sembró mala en la misma persona. No, fue que mezcló buenos con malos, cosas correctas con incorrectas, verdad con mentira. Y Jesús dijo que eso iba a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta el final. Entonces, inmediatamente cuando uno ve todo ese cuadro y ve que Jesús se presenta a ellos en medio de la iglesia, se da a entender entonces que el concepto que mucha gente tiene, que porque hay mal en la iglesia Dios no está con ella, es incorrecto. Pero al enemigo le interesan lo bueno, no lo malo, porque lo malo ya... Es que el enemigo no quiere corromper al malo, es al bueno. Él usa lo malo para corromper lo bueno, ¿sí o no? Pero yo quiero que usted note que el caso es que
que en el medio de la situación como estaba la iglesia y como comenzó, que leímos anoche, de la frialdad, de la frivolidad, de no querer predicar el evangelio, de no ser fiel a Dios, aún en esa situación, dice Jesús que él estaba en medio de ¿qué? De ella. Y lo que el hermano dice es interesante, porque el hermano dice que Dios está presente en cada culto de la iglesia, a pesar de que haya maldad en ella. Y Jesús, escuchen bien, lo que Jesús le estaba enseñando a la iglesia de Éfeso, iba a ser la raíz para todo el problema de todo el tiempo en la iglesia. Hay que cambiar el concepto que hoy existe de lo que es la iglesia. La iglesia no se hizo para hacer crecer espiritualmente a nadie en una comunión directa con ella. Se hizo para que los que tienen comunión con Jesús sean entrenados y dirigidos y organizados para predicar el evangelio. Amén. Por eso la Biblia enseña que hay tantas figuras de la iglesia: cuerpo, edificio, viña, ejército, y todo lo presenta en el contexto de la unidad con Cristo y del servicio que ella le presta, es basada en esa relación con Él. Por eso seguimos. Y vamos a ver algo interesante, porque en lo que Jesús le dijo a ella que tenía que hacer para arreglar el problema, está incluido el servicio. Y vamos a ver por qué. Por eso usted ve que es importante entender de que no importa la condición de la iglesia sigue siendo ¿de quién? De Dios. Porque allí hay gente que se mantendrá fiel a Dios y se mantendrá en comunión con Jesús. Y su iglesia, por más que se vea defectuosa, dice la profecía, será siempre que su iglesia, y será lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Por eso dijo en la parábola que Él se iba a encargar de ¿qué? De separar lo bueno de lo malo, y que Él lo iba a hacer ¿cuándo? Al final. Me preocupa cuando veo gente en la iglesia que quiere limpiar la iglesia porque ellos ven cosas malas cuando se le toca a Dios. Porque el enemigo ha desarrollado tantos falsos conceptos de la iglesia y nos enfocamos tanto en la iglesia para nuestro beneficio espiritual y desarrollo espiritual, que queremos que toda la iglesia esté bien para que Dios pueda hacer algo con nuestra vida. Y no es así, es solamente Jesús el que puede hacer algo con nosotros. Y tenemos que cambiar esos conceptos, porque coloca a la iglesia en un lugar donde no debiera. La iglesia es solamente para predicar el evangelio. No hay otra razón de ser de la iglesia, predicar el evangelio. Pero hoy se ha convertido en un auditorio donde la gente viene a escuchar de un programa o a ver un programa y se va a su casa la semana que viene, contando que con lo que se hizo en la iglesia le ayude tanto espiritualmente que crezca sin tener una comunión con Cristo durante la semana. Y eso no va a funcionar. Y leímos ayer que por el formalismo de ellos, por ellos concentrarse en lo que podían hacer y toda su capacidad, se convirtieron en egoístas y por eso dejaron que su primer amor. A tal punto que usted ve que Dios, cuando le habla a ellos, versículo 4, dice: pero tengo una que ha dejado su ¿qué? Tu primer amor. Y ya hablamos de que está dejando ¿a quién? A Jesús. Se desenfocó de Jesús y se está amando a sí misma. ¿Ok? Por lo tanto, no ama al prójimo. Por lo tanto, no predica el evangelio. Y aquí fue que comenzó la iglesia a dividirse después de que estaba tanto unida, que no se toleraba que nadie hablara mal de nadie, que no hubiera chisme ni crítica, que nadie tuviera necesidad, porque todo era todo el mundo. Eso comenzó a cambiar, fue aquí. Porque al serse egoísta y perder el amor de Dios, ya no se amaban unos con otros, y ya cada quien se buscaba lo suyo, se amaba a sí mismo, y todo lo que le interesaba era lo que ellos hacían aún en la iglesia para su beneficio personal. Es lo que le llama Pablo, que habrá gente en la iglesia que aún tendrán intereses personales con lo que llamamos iglesia, lo que hacemos en la iglesia, ganancias deshonestas. Por eso usted ve que en el versículo 5, recuerda que anoche no lo tocamos, que es lo que quiero hacer hoy con más detalle. ¿De dónde has caído? Les pregunto, ¿de dónde cayeron ellos? ¿De dónde cayeron ellos? Dejaron de enfocarse en ¿quién? En Jesús. Es interesante. Ese recuerda es importante. ¿Por qué? Porque no hay nadie peor para ver que está mal que el que no quiere verlo. ¿Cómo alguien que se cree suficiente en la iglesia, que se cree que Dios le usa en la iglesia, se va a ver mal? Está difícil. ¿Sí o no?
Y si nos juzgamos por lo que hacemos en la iglesia, muy poca gente estuviera mal. Ahora, cuando nos juzgamos por lo que hacemos durante la semana, nuestra relación con Jesús y nuestra obediencia a su palabra y el servicio, entonces el negocio cambia. ¿Sí o no? Y la esencia de la vida cristiana fue que ellos perdieron, es una relación íntima, personal y diaria con Jesucristo. Eso fue lo que ellos perdieron. Y eso está hasta el día de hoy. Verá, mucha gente depende de lo que sucede en la iglesia, no de lo que sucede personalmente con ellos durante su vida diaria. Y por eso ha decaído la iglesia de tal manera que es una muerte espiritual generalizada, dice el primer versículo, que existe en muchos lugares, porque no nos estamos concentrando en lo que debemos de concentrarnos. Por eso dice, recuerda de dónde que has caído. Te pregunto, si tú necesitas revivar tu vida espiritualmente, sería el primer paso que hay que hacer, ¿sí o no? ¿Dónde yo he fallado? ¿Por qué yo estoy desanimado? ¿Por qué estoy desalentado? ¿Por qué estoy que no puedo servirle a Dios? No hago nada para Dios. ¿Qué es lo que me pasa? No le podemos seguir echando la culpa a nadie más que a lo que nosotros hemos hecho o no hacemos. A veces le echamos culpa al hermano, ¿verdad? A veces le echamos culpa a la iglesia, que no hace aquello, que no hace esto. Y estamos entrando en el mismo problema que ellos entraron, cuando en realidad la raíz de todo problema comienza con mi desconexión de una vida personal y diaria con Jesucristo. Usted puede hacer la lista de toda la muerte espiritual que existe en la iglesia: apatía, irresponsabilidad, soñolencia, como decimos, falta de trabajo, falta de responsabilidad. Todo lo que usted quiera, haga la lista. Todo comienza y termina en una falta de relación personal con Jesucristo. Eso viola el primer mandamiento. ¿Ve? Entonces, si queremos vivir espiritualmente, si queremos reavivar nuestra vida espiritual, tenemos que tomarlo personal e individualmente, y yo comenzar a hacer cambios en mi vida, aunque los demás no lo hagan. No es la iglesia la que tiene que comenzar a hacer cambios, es usted en su vida la que tiene que comenzar a cambiar, para que entonces usted pueda vivir espiritualmente. Amén, amén. A veces creemos que la iglesia es la que tiene que cambiar todo lo que hace, porque no me voy vacío para mi casa, que si el sermón no me llenó, que si me fui igual porque no me gustó lo que dijeron. Mentira, todo eso es excusa. La realidad del problema es que comienza en una falta de relación personal con Jesús. Personal e individual. Correcto. Ese fue el problema de Adán y Eva. Correcto. Se separaron, rompieron la comunicación con Dios. Por eso, Tony, es que esto debe tomarse individualmente, porque hay grupos que en el texto son que fieles y otros que no lo son. Y repito, el que necesita reavivar es el que debe reconocer que está muerto primero. Por eso le dice que recuerda dónde que has caído, o sea, reconoce que tú caíste para que podamos comenzar a buscar solución al problema. ¿Sí o no? Reconoce que tú has caído para que podamos comenzar a reconocer qué es los pasos que tenemos que dar para que tú puedas vivir espiritualmente. Y eso tiene que hacerse individualmente. Dios lo estaba llamando a un análisis interno, analizar su vida personal y ver si realmente su comunión con Dios es saludable, para que Dios pueda comenzar a hacer algo con su vida. Dicen los psicólogos que no hay nadie puede hacer nada para ayudar a alguien que está negando su condición real. Por eso dicen que cuando usted agarra a un adicto, a cualquier adicción, lo primero que usted quiere hacer es que la gente reconozca que tiene un problema. Si usted no hizo eso, nada de lo que usted aplique va a funcionar, porque él no cree que lo necesita. Por eso Jesús le dijo que recuerda de dónde has caído. Cuando reconozcamos de dónde caímos, entonces, ¿qué dice? Arrepiéntete. Cuando reconozcas que tú estás mal, que estás en el piso, que estás muerto por tu falta de comunión con Jesús y tu relación con Él y servirle, entonces arrepiéntete. ¿Cuál fue el segundo paso que le dice? Arrepiéntete. ¿Por qué arrepentimiento? Porque cuando una persona reconoce que está mal espiritualmente y que le falta una relación personal con Cristo, ¿qué es lo que viene próximo? Pedir perdón al confesar su pecado. Por eso que lo que debemos de orar más por esta semana y por toda la iglesia es que cada persona, el Espíritu Santo, se allegue a cada persona y lo convenza de su necesidad, porque si no, no podrá suceder nada en su vida. Te pregunto, ¿necesitas tú reavivarte espiritualmente?
Entonces tú tienes que comenzar a recordar de dónde caíste, ¿verdad? Y arrepentirte de tus pecados. Cuando te arrepientas de tus pecados, dice el texto, ¿verdad? ¿Qué más dice el 5? Después que reconozcas dónde tú estás, arrepiéntete y haz la primera ¿qué? Obra. Y aquí que yo me quiero detener. Por eso quise repetirlo esta noche, porque durante la semana lo vamos a ver. ¿Qué? Le dijo que hiciera 3 cosas. Las recetas fueron ¿qué? 3 cosas. Y yo estoy convencido de que las 3 que le dijo es la misma solución con diferentes palabras que vamos a encontrar en todas las demás iglesias. 3 cosas. Recuerda dónde ¿qué? Has caído. Reconoce que tú estás en el piso, en que tú has fallado. Pídeme perdón y arrepiéntete. Y después, ¿qué dice? A la primera ¿qué? En el contexto de Éfeso, ¿cuáles eran sus primeras obras? Lo leemos, yo quiero que lo leamos. Capítulo 2 de Hechos. Yo quiero que lo leamos. Capítulo 2 de Hechos. Aquí está, usted va a ver que en este contexto están las 3 mismas cosas. Las 3 mismas cosas. Versículo 36 en adelante. ¿Lo tienen? Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, ¿quiénes oyeron? Los que se acercaron a ver qué había ocurrido con los discípulos en el monte, ¿verdad? Allá en la casa donde derramó el Espíritu Santo. ¿Cuántos eran? Muchísimos. Seguro que eran más de 1000 porque se bautizaron ¿cuántos? 3000, y no dice que se bautizaron todos. ¿Sí o no? Se note bien. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Les pregunto, ese compungir del corazón, ¿qué es? Reconocer su necesidad de ese Jesús que Pedro le predicó. ¿Sí o no? Y cuando reconocieron que estaban necesitados de Jesucristo para tener vida espiritual, y estamos hablando de gente que estaba muerta espiritualmente, porque eran como, habían entre ellos también cristianos, o que se llamaban cristianos, judaizantes o judíos, como usted lo quiera ver, aunque habían de otras nacionalidades, pero estaban ahí buscando, ¿verdad?, culturalmente lo que se llamaba como los cultos que hacían los judíos para adorar a su Dios. Y dice el texto que ellos, al oír hablar a Pedro de Jesús, reconocieron, se compungieron. El Espíritu Santo lo tocó, que le hizo reconocer su necesidad, y le preguntaron a Pedro: entonces, ¿qué haremos? Es como Dios le dijo a Éfeso: ¿qué? Reconoce ¿qué? De dónde, cuál es tu necesidad. Y después, ¿qué fue lo que Pedro le dijo? Arrepiéntete, ¿qué? ¿Cómo dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de qué, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si usted quiere notar algo interesante, hay tanto paralelismo con la iglesia de Éfeso y este negocio que es maravilloso, porque los primeros pasos que Dios le dio a Éfeso para hacer y arreglar su problema fue lo que le dio Pedro. Y usted dice: pastor, sí, está el arrepentimiento, está el que se compungieron de corazón, reconocieron su necesidad, pero ¿y qué de hacer las primeras obras? Viene ahora, lo leemos. Versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sé salvo de qué. Así que los que recibieron su palabra fueron qué. O sea que ellos hicieron lo que Pedro le dijo que tenían que hacer. Se arrepintieron y se bautizaron. ¿Sí o no? Tomaron la receta, se arrepintieron y se bautizaron. ¿Por qué? Porque la necesidad no era suficiente para hacer nada. Saben que nosotros hemos llegado a tal punto interesante del enemigo, y lo hizo con ellos, de espiritualizar las cosas. ¿Saben lo que significa eso? Hay gente que lo oye pero no entiende lo que significa eso. Espiritualizar las cosas es darle un lugar a las cosas espiritualmente que no tienen. Por ejemplo, necesidad de Dios ¿transforma la vida? No.
Pero hay gente que cree que porque ya siente esa necesidad, pues ya Dios está con él y está bien. No. Eso es espiritual, espiritualizar la necesidad que tiene, porque la necesidad no lo hace espiritual a la persona. Ve, por eso le dijo, arrepiéntase, pero ellos tuvieron que hacerlo. ¿Saben cuántos años tenemos nosotros en la iglesia escuchando de reavivamiento y reforma en la iglesia? ¿Cuántos años? Se note bien, nos puede pasar lo mismo que le pasó a ellos y aún pensar que porque estamos aquí buscando ese reavivamiento y reforma, espiritualizar la semana y pensar que porque estamos aquí oyendo y buscando simplemente sin hacer más nada, ya estamos bien. No. Y el enemigo nos ha hecho creer que nosotros estamos bien con acercarnos a la iglesia, con acercarnos a Dios. No, mi querido amigo, Dios quiere que nos acerquemos, pero después de ahí hay muchas cosas que Él tiene que hacer con nosotros. Y con el sistema de iglesia hemos hecho eso, hasta con la oración. Hay gente que ya ha espiritualizado la oración y cree que por orar ya su vida va a ser transformada y quiere hacer lo que Jesús le pide. ¿Verdad? Y estamos suplantando las cosas que Dios nos dio para mantenernos en una comunión con Cristo por la persona de Jesús, que es la única que nos transforma. Y allí está el problema. Por eso que dice el texto, que ellos hicieron lo que le dijeron que tenían que hacer. Se arrepintieron y se bautizaron y hicieron lo otro. Note lo que dice aquí. El versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron como bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron dónde? A la iglesia. Y note bien que eso es importante. Y perseveraban en qué? De los apóstoles. Y en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Y qué? Les pregunto, ¿fue a eso que Jesús mandó a la iglesia de Éfeso cuando le dijo, haz las primeras obras? Claro, porque le pregunto, ¿enseña la Biblia que hay primera, segunda, tercera, cuarta obra? ¿Numera la Biblia obra? No, lo que estaba era contextualizando lo que ellos habían hecho para que entendieran que por dejar de hacer lo que estaban haciendo era que se estaban muriendo espiritualmente. Que tenían que volver a eso otra vez. Lo que hicieron la primera vez tenían que volver a hacerlo, porque Jesús entendía, y ellos lo entendieron muy bien, que en esa dinámica de arrepentirse, de entregarse a Dios, de predicar su palabra, de estudiar su palabra, guardarla y compartirla, era la forma en que ellos no solamente se mantenían enfocados en Jesús y comunión con Él, sino que se desarrollaban espiritualmente. Por eso que la trilogía era importante. Vuelve, acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz que las primeras obras. ¿Por qué le dijo haz las primeras obras? ¿Será que no era suficiente solamente con reconocer de dónde cayó? No, no era suficiente. ¿Era suficiente con arrepentirse? No, no era suficiente. Había que volver atrás otra vez. Y lo que le está diciendo es, si tú realmente por entregarte a mí vas a reavivar tu vida, entonces tú tienes que hacer cambio en ellos. ¿Sí o no? Porque queremos reavivamiento, pero no queremos cambiar nuestra vida. No queremos dejar de hacer las cosas que hacemos que son incorrectas, ni comenzar a hacer las cosas que debemos de hacer. Queremos seguir igual, solamente que Dios me asegure que yo tengo vida espiritualmente, y eso no existe así. Aquí está el punto, ahora escuchen bien. No deja de ser importante venir a la iglesia, porque acuérdense que dice el texto que añadió a la iglesia, pero no lo añadió a la iglesia para que la iglesia los salve, sino para que ellos sean bendición para la iglesia y que junto con los demás comiencen a hacer lo que la iglesia debe hacer, predicar el evangelio. Y déjame decirle algo, mi querido amigo, nosotros estamos pensando que la iglesia es la que me bendice a mí, cuando debiera ser al revés. Yo debo ser una bendición para la iglesia. Por las actuaciones y la forma de vida. Hermano, Dios no bendice cosas muertas. Tiene que ser vivas. Por eso que usted ve que el enemigo le ha interesado espiritualizar las cosas muertas, porque él sabe que allí no hay vida.
¿verdad? No hay vida. Por eso es que usted ve que la única cosa en la Biblia, la única cosa en la iglesia, en el sistema que Dios creó, que es símbolo de vida y Dios, es ¿qué es? Su palabra. ¿Sabía usted? Le voy a sonar como herejía, pero me interesa que en esta semana por lo menos nosotros entendamos bien el concepto de lo que es la iglesia. La Biblia es lo único que tenemos que tiene la vida de Dios y que transforma las vidas de las personas que la guardan, porque es la palabra del Dios mismo. No es que yo le hable a Dios lo que me transforma, es que Dios me hable a mí y yo haga lo que Él me dice. ¿Sí o no? No es que yo venga a hablar de Dios, sino que simplemente que me transforma, es que yo acepto lo que Dios me dice y lo practique. Eso es lo que me va a cambiar la vida. Nada más en la iglesia que la Biblia representa al mismo Dios. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí. Le pregunto, ¿el que yo hable a Dios es lo mismo que Dios me habla a mí? ¿El que yo le cante a Dios es lo mismo que Dios me diga lo que tengo que hacer? No es lo mismo. Por eso es que es esencial entender que la necesidad que tenemos es de la persona de Jesucristo, no las cosas de Jesucristo. Que ese era el problema de ellos. No es las cosas de Dios las que necesitamos, es al Dios de esas cosas quien nos puede transformar. Por eso que cuando leemos la Biblia no estamos buscando las cosas de Dios, estamos buscando a Dios, quien se puso con su carácter y su poder y su vida en ella para que yo lo conozca personalmente. A Dios no le interesa que usted conozca sus cosas y que haga sus cosas si usted no tiene una comunión personal ni lo conoce a Él. No le importa. ¿Se acuerda de Mateo 7:21? ¿Verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y algunos se quejaron, Señor, pero sacamos demonios, resucitamos muertos, predicamos tu palabra. Si nos dedicamos a tus cosas, sí, pero yo a usted no lo conozco. ¿Sí o no? Y Jesús dio a entender ahí mismo que no son sus cosas las que nos transforman, es Él el que nos transforma y nos salva. ¿Se puede hacer iglesia perfectamente bien sin Dios? Cuando hablamos del sistema, sí. Ahora, que Dios lo acepte es otra cosa. Y que me traiga beneficio y me transforme mi vida es otro negocio. Si usted lee a Lucas capítulo 10, se va a maravillar de algo. Cuando Dios llamó a los discípulos, lo llamó y el texto da los nombres de los discípulos. Es más, lo leemos, tenemos tiempo todavía, lo leemos. No pierda Hechos 2, que todavía tenemos que entrar a la última recomendación que Dios dio. Lucas, no, Mateo 10, por favor, Mateo 10. Mateo 10, no Lucas, Mateo. Sí, Mateo. Es interesante el contexto porque usted ve que en el capítulo 9 Dios mandó a los discípulos que oraran al Dios de la mies para que mandara obreros, porque la mies era mucha, los obreros eran pocos, ¿verdad? Versículo 35 en adelante del capítulo 9. Y después lo llamó a ellos. Y note lo que sucede aquí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, versículo 1 del 10, Dios le dio autoridad sobre los que Espíritus impuros. ¿De quién está hablando? Del demonio y sus ángeles, de Satanás y sus ángeles, para que los echara fuera y para sanar toda enfermedad y toda ¿qué? Si usted solamente leyera ese versículo y no existiera más, y le hiciera una pregunta de qué condición espiritual tuvieran los discípulos en el concepto de lo que es iglesia hoy, contestaríamos equivocadamente. ¿Por qué? Porque para que alguien haga algo así tiene que estar bien con Dios. Ese es el concepto de hoy. Y el diablo ha cambiado ese concepto a tal punto que nos ha hecho pensar que yo no puedo servirle a Dios si yo no estoy bien espiritualmente. Y es lo contrario, sirviéndole a Dios es como yo me pongo bien espiritualmente. Y lo vamos a ver.
Por eso que la iglesia de Éfeso murió, porque dejó de hacer ese servicio que le daba ¿qué? Dividendos y crecimiento espiritual. Lo lee. Entonces escuche bien ahora. Da los nombres de los discípulos. Los nombres de los discípulos apóstoles son estos. Lea con cuidado. Primero que, llamado Pedro. Le pregunto, cuando Jesús llamó a Pedro, ¿cómo era Pedro? Rebelde. Era pescador, pero era como... Andaba con su machete en la cintura, listo para mochar la cabeza a cualquier líder romano que lo molestara. Era rebelde, era rebelde. ¿Sí o no? Era un machetero. Sí, tenía problemas, Pedro. No era esquizofrénico, sino No más que esquizofrénico. Era como una especie de caudillo. Un psicólogo revisado a Pedro de todos los problemas de bipolaridad y todo lo que se llama hoy en día. ¿Verdad? Escuche bien. ¿Y lo llamó para qué? Con autoridad para sacar demonios y sanar ¿qué? Toda dolencia. Síganme. ¿Qué más? Llamado Pedro. ¿Y su hermano qué? Andrés. Jacobo, hijo de qué? Y su hermano Juan. ¿Cómo lo llama la Biblia? En ese contexto. ¿Los hijos de quién? Que eran tan buenos que le pidieron a Jesús, Señor, si esa gente no te quiere escuchar, vamos a orar para que le caiga un rayo y lo mate todito. ¿Sí o no? Segundo, ¿qué más dice? ¿Quién más son los nombres? Felipe y Bartolomé. Felipe y Bartolomé, Tomás, que no creía en nadie, Y Mateo. Mateo, que era ladrón con licencia, ¿sí o no? Jacob, hijo del Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. ¿Y qué título le da? El que también le entregó. A mí siempre me llamó la atención ese texto. A Judas, para sacar demonios. Pero eso es lo que dice el texto. Bueno, ¿Sí o no? Es lo que dice el texto, ¿sí o no? ¿Por qué Dios hizo eso? Y aquí está entonces la parte importante de la recomendación que Dios le dio a Éfeso, de que hiciera las primeras obras. Como repito la otra vez, Rosa, que lo escuché. La intención no era que ellos iban a darle poder a la gente. La intención era que el poder que Dios le iba a dar a ellos no era solamente para beneficiar al otro, sino para beneficiarlo a ellos mismos. Y usted lo va a ver, les repito, por eso fue que la iglesia comenzó a morir, porque al desenfocarse de Jesucristo, perdió el amor no solamente a Dios, sino a los demás, porque mi amor a Dios se mide como yo amo al prójimo. ¿Sí o no? Si yo no amo al prójimo, yo no amo a Dios, aunque yo diga que sí. Porque es la unidad con Dios la que me une a los demás. Al perder el enfoque de Dios, yo me pierdo el enfoque de que de mis hermanos, y ya no somos hermanos, y ya no hay nadie perdiéndose que me duela. A tal punto entonces que ellos dejaron de hacer sus primeras obras, y Dios los mandó a que volvieran. ¿Cuántas cosas les mandó Dios? Para recapitular el proceso otra vez: reconocer la falta, arrepentirse y volver a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Servicio, predicación del Evangelio. ¿Por qué? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. No me he olvidado de Hechos 2. No me he olvidado. Ok, con él quiero terminar. Romanos capítulo 6. Todo el mundo conoce Romanos 6, el estudiante de la Biblia, porque es el texto que más usamos para el bautismo y transformar, y que Dios no cambia cuando bautizamos. Y usted va a ver aquí el proceso, otra vez la trilogía, que les repito, es la raíz para iniciar todo reavivamiento para aquel que está muerto espiritualmente. Reconocer que está muerto, arrepentirse y comenzar a predicar el Evangelio, servirle a Dios. Lo leemos. Entonces Romanos 6 habla de esa trilogía. ¿Y usted cómo lo hace? Yo quiero que leamos desde el versículo 17, para ahorrar el tiempo. 17. ¿Lo tienen? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado,
viniste a hacer ¿qué? Siervo De la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana ¿qué? debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a ¿qué? A la justicia. ¿Qué significa la palabra santificación? Andar en los caminos de Cristo. Dios aparta, ¿verdad? Con propósito. Y el estudio del Evangelio. ¿Sí o no? Cuando Dios convierte a una persona, lo aparta con un propósito. Y no solamente ese propósito es de crecimiento espiritual para su vida. Por eso estamos hablando de ¿qué? De santificación. Que nosotros en Adventistas reconocemos muy bien dos términos muy claros: justificación y santificación. ¿Qué es justificación? Le pregunto. La parte primera de la trilogía que Dios le dio, en la solución que le dio para llevar su vida a la iglesia de Éfeso, es justificación, reconocer su pecado por medio del Espíritu Santo y arrepentimiento, y Dios lo lava de sus pecados, los perdona. Eso es justificación. Pero Dios no le dijo simplemente que crecer espiritualmente y mantenerse firme, vivo, dependía solamente de la justicia. También había que crecer espiritualmente, santificarse. ¿Sí o no? Y digo algo, la mayoría de los hermanos que están muertos espiritualmente es porque no entienden que es necesario crecer, desarrollarse para poder estar vivo espiritualmente. Por eso el texto dice lo siguiente. ¿Dónde nos quedamos? 19, ¿verdad, hermano Roque? Hablo como humano, por nuestra humana que dice debilidad. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a ¿qué? Y a la iniquidad. Así ahora para santificación. ¿Para qué? Para santificación, para desarrollo espiritual. Presentad vuestros miembros para servir a ¿qué? A la justicia. Cuando eras esclavos del pecado, eras como libre con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas ¿qué es? Muerte. Por eso, verá, la gente que no obedece a Dios va a morir espiritualmente, porque el fin de ella ¿qué es? Muerte. Por eso entonces el texto dice, verá, versículo 22, pero ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿y qué dice? Hechos siervo de Dios, tenéis por fruto ¿qué? La santificación. Y como fin, a mí me encanta ese texto, La vida eterna. porque está la trilogía igualita, como Dios se la dijo a Éfeso. Reconoce tus pecados, ¿verdad? Arrepiéntete y vuelve a ¿qué? A la primera, porque allí es que está tu vida. Entrégate a mí, que yo te perdone tus pecados y que yo te mantenga vivo en el contexto del servirme a mí. Yo te di el servicio y la predicación del Evangelio como iglesia para que tú desarrolles tu vida espiritual y te mantengas vivo en conexión conmigo. Por eso, mi querido amigo, es que yo me he dado cuenta del problema que tenemos en muchos lugares, porque hoy en día lo más importante no es predicar el Evangelio. Casi nadie quiere dejar de hacer un culto para ir a predicar el Evangelio, y es pecado en alguna iglesia. Vamos a dejarse el culto para ir a predicar el Evangelio, cuando eso debiera ser lo más importante y lo primero. Pero lo que Dios nos dio para crecer espiritualmente, lo estamos suplantando por sentarnos en un culto, escuchar a alguien que predique como me guste o no me guste, y me fui para mi casa, y por eso estamos muriendo. Lo más importante en el sistema que Dios hizo de iglesia era predicar el Evangelio, aún más importante que cualquier culto de la iglesia. Pastor, usted lo está inventando. No. El hermano Juan dice en Isaías, hablando de Isaías capítulo 1, tomo 7a, del comentario adventista, que el verdadero culto a Dios es el servirle. Y que sentarnos en una iglesia a orar, estudiar la Biblia y sin servicio a Dios, dice ella, eso es basura. Pero el diablo de alguna manera ha tratado de cambiarlo, y ahora le damos lo que Dios dio como para transformar nuestra vida, lo estamos usando ahora para como que no importa. Y lo que Dios no dio para transformar vida, que no puede cambiar vida, es lo que queremos usar, y por eso no hay cambio en nosotros. Y nosotros duramos más en culto sentados en una iglesia que predicando el Evangelio. ¿Sí o no? Y estamos suplantando y poniendo la iglesia en un lugar que no tiene.
Ese es el punto. No es que no es importante, Rosa, sino que está en el lugar que no tiene ni debe tener. Pero claro, es más cómodo sentarse en un culto que salir a predicar el evangelio. ¿Sí o no? Claro, queremos que eso sea lo suficiente y lo necesario, pero Dios dijo que no lo es. Venimos a la iglesia para prepararnos para predicar el evangelio. La única razón de ser de la iglesia es predicar el evangelio. El hermano dice que no hay otra razón, y si no hace eso no tiene razón de ser la iglesia, dice ella. Yo creo en eso. Yo creo en eso, porque es en ese servicio que Dios formó la iglesia para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y el que no lo cumpla va a morir, no podrá revivir su vida. Por eso Dios le dio la solución. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz que la primera obra, porque ahí es que está tu crecimiento y desarrollo espiritual. Por eso, Rosa, no es que la iglesia deja de ser importante. Lo que estamos quitándole la importancia que tiene y dándole el lugar que no tiene. No decimos nosotros que la iglesia no salva. No decimos eso nosotros, que la iglesia no salva. No lo decimos. Y como damos teórico decimos que religión no salva. No es lo que decimos. Entonces, ¿qué es lo que salva? Le pregunto. Cristo Jesús. ¿Y cómo nos salva Cristo, Padre? Tres cosas. Entrégate a mí y sírveme para que te mantenga conmigo. Entrégate a mí y sírveme para que te mantenga conmigo. Dentro y fuera de la iglesia. Porque leímos en el texto que dice que Dios añadía a la iglesia lo que deben de ser salvos. Pero lo añadía ¿para qué? Por eso quiero terminar con ese texto. Ajá, todo. La iglesia es puerta del cielo y columna y apoyo. Correcto. Y es lo que representa la luz de Cristo en la tierra. Pero no es para nosotros, es para compartirla. La iglesia es la puerta del cielo para aquel que se está perdiendo. Y debemos abrir la puerta a la iglesia, la gente que se está perdiendo, para que venga y conozca el evangelio y salir a buscarlo también. Por eso Jesús dijo, vayan y qué. Vayan y qué. Pero el diablo nos está queriendo dejar aquí. Jesús dijo, vayan y nosotros aquí. Jesús, vaya y nosotros aquí. Ese es el problema. Jesús. Dios añadía a la iglesia, pero la iglesia tenía que ir a buscar. No que lo traía. Verá, porque la iglesia, porque déjeme decirle, no malinterpreten, porque déjeme decirle, como dijo Pablo, palabra dura es esta, porque estamos acostumbrados a otro sistema y a otra forma. Ese es el problema. Y a veces no queremos cambiarse por no entender lo que la Biblia está diciendo. Verá, porque la Biblia es clara. Dios le dijo a ellos, ustedes quieren vivir espiritualmente, arrepiéntanse y hagan que sus primeras obras. ¿Qué es lo que ellos hacían? Predicación del evangelio. Casa por casa. Partían el pan por las casas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y compartían que el pan con los demás y predicaban el evangelio, aunque también hacían iglesia. Porque la Biblia lo dice, no dejando de qué, de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Pero déjeme decirle, no es congregarse para sentarme aquí a disfrutar de un programa, es congregarme para prepararme para predicar el evangelio y recibir al que viene, que se está perdiendo. Y eso es lo que el diablo ha logrado cambiar en la iglesia. Hay obstáculos que tenemos que seguir. Escuchen bien para terminar. Quiero leer alguna cita del hermano en ese contexto. Y con eso terminamos. Dios podía haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. ¿Necesitaba Dios los discípulos en su condición para sacar demonios? No. ¿Para sanar enfermos? No. Lo puede hacer sin nuestra ayuda. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Deseado toda la gente, es página 117, los servicios cristianos, página 12. Se lo repito otra vez. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin o con la meta, el propósito de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar de su obra. Por eso Dios le dijo a ellos, hey, arrepiéntete, pero vuelve atrás y comienza a hacer lo que tú hacías. Porque si lo vuelves a hacer es cuando ahí no te vas a morir, porque ahí vas a crecer espiritualmente.
Otra cita que esta me llamó la atención. Servicio Cristiano 328. Su éxito en el progreso de su vida depende del aprovechamiento de los talentos que les ha sido confiados. ¿Su éxito en qué? En su vida espiritual o divina. Depende. ¿Qué significa esa palabra depende? Es un definitivo. No hay otro choice. No hay otra forma. Depende. Tu éxito en la vida espiritual depende del aprovechamiento de los talentos. Y yo me pregunto, cuando yo veo la estadística que hay en la iglesia del 80-20, por ejemplo, ¿saben lo que es la estadística? Que solamente un 20% de la gente en la iglesia hace algo, el 80% no hace nada. Y que hay tanta gente en la iglesia, en el concepto que hay de iglesia, que el enemigo ha cambiado, que si no le dan un cargo ya se está muriendo porque entonces no tiene con qué servirle a Dios. No. Y que si no tiene cargo en la iglesia, me ignoraron, ya yo no tengo que hacer. La gente piensa aquí que yo no puedo, que yo no tengo capacidad, que es lo que se cree. No está entendiendo lo que es la iglesia. Que si me quitaron del cargo, que si no me pusieron, no está entendiendo lo que es iglesia. Y el enemigo ha logrado cambiar el concepto de iglesia. Iglesia es para servirle a Dios y no solamente aquí adentro. El mayor servicio está allá afuera. Yo me acuerdo cuando me llamaron a mí a ser pastor de Georgia para acá, el coordinador me entrevistó y me dice, oye, yo quiero decirte algo. Me dijeron que tú quieres venir a trabajar para acá y tú estás buscando trabajo. Digo, yo le corrijo, le dijeron mal. Me miró así. ¿Cómo que le dijeron mal? Sí, me dijeron mal. Le dijeron mal, yo no estoy buscando trabajo, yo tengo trabajo. Es donde hacer lo que yo quiero. ¿Usted entendió? Y cuando le dije así, me miró así. Me dice, te entendí, está muy bien. Porque nosotros no estamos buscando trabajo, es que tenemos trabajo. Lo que hay que buscar es un lugar donde hacerlo. Y Dios hizo la iglesia de Providence en este lugar para que tengamos un lugar donde hacerlo. Y no es aquí adentro, es allá afuera. Y por no hacerlo es que estamos muriendo espiritualmente. Y la vida espiritual está allí. Pero el enemigo ha logrado que mucha gente, por tantos años en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia, cargo aquí, cargo allí, y no dan un estudio bíblico a nadie, no le predican a nadie, ya creen que es suficiente, y están dándole lugar a lo que hacen en la iglesia, a lo que Dios dejó para hacer lo que afuera, porque predicar el evangelio que hace que yo desarrolle mi vida espiritual, como el carácter de que, le pregunto, ¿no decimos nosotros que la salvación viene por tener un carácter como el de Cristo, y que el que no tenga el carácter como el de Cristo no irá al cielo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? ¿Cómo desarrollamos un carácter como el de Cristo? En la iglesia. Dice que es que Dios nos dio la predicación del evangelio para desarrollar ese carácter. O sea, que si queremos estar listos para cuando Cristo venga, tenemos que ¿qué? Recordar de dónde caímos, arrepentirnos y comenzar a predicar el evangelio como resultado de una relación con Dios, si queremos estar listos para ir al cielo. ¿Entiende el punto cuál es? Y usted va a ver entonces que lo que estudiemos de las demás iglesias, ahí está la raíz del problema. Y todas las iglesias demás que fueron muriendo uno a uno y siempre quedó un remanente, fue porque consiguieron hacer lo que Jesús les recomendó. Recuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz que las primeras obras. Predica el evangelio, sírveme, porque en ese servicio es que tú vas a mantenerte vivo y crecer espiritualmente, porque ningún muerto crece. ¿Sí o no? Usted no ha visto un muerto crecer. Primero hay que tener vida para poder crecer. ¿Sí o no? Entonces, mi querido amigo, si leemos con cuidado Romanos 6, la raíz del problema es que falta conversión. Al no haber conversión, es por eso que nosotros no servimos y hemos suplantado la iglesia por Cristo. Y lo que tenemos que hacer, lo hemos puesto a un lado. Yo me preocupo cuando veo gente en la iglesia que se molesta porque vamos a dejarse un culto para ir a predicar el evangelio. Digo, ese no entiende, no está entendiendo, no está entendiendo. Porque el culto va a ser, el predicar el evangelio va a ser más efectivo para su vida espiritual si lo hace que sentarse a escuchar a alguien predicar. Créamelo, eso es lo que leímos. Pero no estamos entendiendo. Porque estamos acostumbrados a un sistema que el enemigo cambió totalmente diferente a lo que Dios implantó. Y por eso las 7 iglesias lo describen. No hay que hacer un cambio. Porque el sistema que tenemos es egoísta y está concentrado en nosotros. Aún lo que hacemos, lo hacemos para nuestro beneficio, cuando Dios no fue así que lo hizo.
Te pregunto, ¿te gustaría a ti seguir la recomendación de Jesús? ¿Cuántas son? 3 cosas. Reconocer que tú estás muerto. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. ¿Sabe que yo cuando estudié esto fue que entendí por qué la gente decía en la iglesia que el primer amor era el fervor de la predicación? ¿Se acuerdan? Y se dice a sí mismo, pedir el primer amor es que pedir el fervor por predicar, porque es exactamente eso. Y si perdimos el fervor por predicar, no fue que cambiamos de predicación, es que perdimos a Jesús y el enfoque de realmente por qué Dios nos llamó y cómo nos transforma. Por eso termino diciéndolo, no le deje al enemigo que le cambie lo que sirve por lo que no sirve en el contexto de la transformación y la salvación, porque la iglesia sirve, es necesaria, es importantísima, pero no para salvar ni transformarle la vida a nadie, es para predicar el evangelio. Dios le bendiga. Amén. Gracias.